Significado de la película Autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 24.05. 2020 d'actualizado 24.05. 2020 el western estadounidense, Los Abominables Ocho, dirigido por Quentin Tarantino, revela los detalles de una época difícil. Las acciones de la película se desarrollan inmediatamente después de la guerra civil en Estados Unidos. Los personajes de la película hacen que el público sienta toda la gama de emociones. Los actores no son simples cazarrecompensas. Son héros calculadores y audaces que persiguen exclusivamente su objetivo egoísta. Intentemos comprender que significado oculto encierra la película, Los Odiosos Ocho. El significado de la película, Los Odiosos Ocho, el inusual título y marca el tono de toda la película. Ocho héros brillants y seguros de sí mismo. Pero no hay ni un solo personnage positivo entre los actores. El espectador se encuentra junto a los héros en una posada, en la que solo hay que pasar una noche. Parece que no hay nada más fácil. Pero esto es solo a primera vista. La compañía se reunió de tal manera que no se puede confiar en ninguno de los personajes. La gente se esconde bajo máscara. La gran suerte sera que alguien consiga sobrevivir hasta la mañana siguiente. El objetivo de la película, Los Odiosos Ocho, es mostrar los vicios humanos con el ejemplo. Es difícil vivir en una sociedad en la que no hay nadie en quien confiar y abrirse. La gente está empantanada en disputa. Solo le interesa su propia vida. No hay amor, ni piedad, ni esperanza de un futuro brillante. Porque los personajes se han vuelto así. ¿Qué propósito persiguen? Los actores han endurcido su carácter en numerosa trifulca y refriga. Para los personajes no hay valor en la vida humana. Cada uno es para sí mismo. Los puntos de vista vital de los héros estaban muy influidos por el tipo de su existencia. Vivían en una época difícil en la que reinaban la pobreza, la falta de dinero y el hambre. Estaban acostumbrados a ocupar su lugar bajo el sol. La película, Ocho Asqueroso, no es para todos los espectadores. Muchas personas no pueden mirar a la rigidez, la crueldad y la falta total de valor moral. Por otro lado, esta película puede leer solo para ver qué papel desempeñan a veces las propias personas en su vida. ¿Quién es quién? Esta pregunta no puede responderse mirando a los actores de la película, Los Odiosos Ocho. Si no hay confianza, compasión en la empresa, puede llevar a consecuencias extremadamente tristes. ¿Quién son los cazarrecompensas? Son personajes que han perdido su forma humana. Su esencia se compone de flujo y deseo dudoso. Carecen de sentimientos sinceros que den esperanza de un futuro feliz. Pero los cazarrecompensas se sienten muy cómodos. Están seguros de que si no matan, lo harán. Ni siquiera se plantean otra opción. La película, Los Asquerosos Ocho, difícilmente puede calificarse de película sobre la vida. El gran maestro Quentin Tarantino mostró su visión de la situación cuando la gente ha perdido por completo la capacidad de entenderse y escucharse. No puedes ceder a tu deseo más bajo y seguir tu objetivo egoísta. Un planteamiento así no te hará feliz. Al contrario, los personajes están en constante tensión. No están intimidados, pero tampoco relajados. Anhelan, endrezar, a los demás. No les importa cómo se sientan los demás. Los personajes están colocados en un patio permanente, como en una jaula. Los actores ni siquiera sospechan que tendrán que arrancarse las máscaras. Mostrar su interior, revelar su alma está más allá de ello. No tienen emoción positiva ni pensamiento feliz. Están acostumbrados a matar. Ferozmente y sin piedad. Los actores caminan sobre el filo de la navaja, corren peligro a cada minuto. Pero les encanta el calor de la pasión y la intriga constante. Solo que los propios héros no eligieron esa vida, y la vida los eligió a ello. Su existencia no puede calificarse de poco interesante. Sin embargo, a poco le gustaría estar en el lugar de los horribles Ocho.
El significado del final de la película, Los Odiosos Ocho, las películas de Quentin Tarantino pueden ser admirada, pueden ser odiada. Pero una cosa es cierta. La obra del gran maestro es única. Quentin Tarantino hace su propio cine original. Su subrayado no puede confundirse con ningún otro. La película, Los Asquerosos Ocho, no fue una excepción. A pesar de la naturaleza narrativa y una larga duración, el espectador hasta el final de la película no puede decir exactamente quién de los personajes se mantendrá con vida. Todo en la película está pensado hasta el más mínimo detalle. La película se caracteriza por la crueldad y la falta de piedad. El sentido del final de la película, Los Asquerosos Ocho, es mostrar a los espectadores hasta qué punto nuestra vida no es predecible. Una vez en la misma habitación, los héroes deben aprender a confiar los unos en los otros y a aceptar a todo el mundo. Sin embargo, esto no sucede. Su objetivo es seguir vivo. Quentin Tarantino muestra constantemente los vicios de todo. No hay rasgo positivo de personalidad. Los héroes han perdido la compasión, el amor, la empatía. En cualquier oportunidad conveniente están dispuestos a presentar al otro para su propio beneficio. Una película dura de principio que te hace mirar tu vida de una manera nueva. Esta película trata de aquello por ello que nunca debes esforzarte. Son cuáles son los problemas que resuelva, son cuáles son las circunstancias a las que te enfrentas, siempre es importante seguir siendo humano. Admin.